Buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Guatemala vivió una semana muy intensa esta vez. Como lo hemos visto durante el último mes, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló más escándalos de corrupción, que revelan prácticamente que la corrupción sí mata. Y fue lo que vimos, por ejemplo, con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y lo que se reveló esta semana. Iniciamos rápidamente con los colegas periodistas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gladys, yo quisiera aportar en este caso la importancia de poder elegir a las juntas licitadoras. Yo siempre he pensado que la raíz de la corrupción viene de los diferentes ministerios. La raíz son estas juntas, porque a partir de ahí es cómo se elige quiénes van a obtener contratos del Estado. Pero es muy fácil manipular estos contratos. Si, por ejemplo, yo le voy a ceder, qué sé yo, un contrato millonario, como en este caso, son personas que medianamente saben lo que están haciendo, si es que no lo saben. Salió una enfermera diciendo que ella no sabía de lo que se trataba, o que ella simple y sencillamente era una enfermera y que no entendía de medicina. Y ella misma lo reconoce, aquí deberían de tener gente calificada. Pero el caso es, si yo, por ejemplo, como una persona proveedora, compito contra otras tres, y la junta licitadora dice, bueno, sí, ustedes están compitiendo en iguales condiciones, pero yo lo que necesito es que este automóvil, por ejemplo, si fueran automóviles, sea de 2 colores, y los otros solo tienen uno. O sea, todos están compitiendo igual, pero le pone un agregado, que ese es el que dice, a usted lo quiero. Bueno, y es ahí desde donde viene la corrupción, porque entonces vienen las negociaciones, y entonces así porque hay apelaciones, ¿no?, que se hacen en el portal de Guatecompras, y ahí todavía se puede dilucidar si es posible que el contrato se le pase a otra persona o no. Pero bueno, eso es una parte de todo, este gran monstruo de corrupción. Yo siento que es la raíz, y que desde ahí deberían de venir, no solo del Ministerio de Salud, sino de todos los diferentes ministerios. Habrá que evaluar qué capacidad tienen las juntas de licitación, licitadoras, tener buenos resultados a partir de las compras que hace el Estado. Esa es una, sí, tal vez de las bases para que se pueda continuar la corrupción. Pero también, si vamos específicamente al caso de el ICS, vemos cómo, por ejemplo, el presidente Otto Pérez Molina hizo lo posible y lo imposible para colocar a Juan de Dios en el puesto como gerente del ICS, entonces, como presidente de la Junta Directiva del ICS. Entonces, desde ahí también vemos este tipo de injerencias que al final, como hablábamos, vemos que la corrupción sí mata, la corrupción cobra vidas. En este caso vimos que fueron más o menos aproximadamente 15 personas las que murieron precisamente por este tema, y es solamente lo que nosotros logramos percibir, pero detrás de esto también hay muchísimas cosas más que se van perdiendo, muchísimas personas más que van quedando sin educación, sin salud. Es decir, no es solamente lo que nosotros estamos viendo ahora, es mucho más profundo. Así como vimos las mafias cómo operaban dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, por el caso La Línea, lo que hoy estamos viendo es cómo operan las mafias dentro del aparato de salud, pero lo que se está llevando en estos días en tribunales no es lo primero. Siempre hemos sabido como sociedad que hay un altísimo nivel de corrupción en la compra de medicamentos. Ahorita se están judicializando 13 personas que murieron, pero hay cualquier cantidad de guatemaltecos que no logran tener sus medicinas, cualquier cantidad de familias que pueden contar cómo sus familiares murieron porque no habían medicamentos, porque no habían tratamientos, porque hubo autoridades corruptas que permitieron que la salud se convirtiera en negocio. Esa es al final la gran discusión, y cómo como sociedad y cómo vamos a hacer para que los políticos puedan hacer los cambios necesarios para que deje de verse esas cosas. Esa es la gran discusión que hoy debería estar sobre la mesa a partir de las revelaciones del caso del ICS. Yo creo claro, pero es que también hay que resaltar algo, y es que se repite nuevamente que alguien de confianza del binomio presidencial, en este caso del presidente, Juan de Dios Rodríguez, antes de ser presidente de la Junta Directiva del ICS, también fue el secretario privado de Otto Pérez Molina. Entonces vemos nuevamente la cercanía que tiene con las altas autoridades, y ellos no pueden venir en estos momentos a decir que desconocían totalmente de esto, cuando fueron personas muy cercanas, fueron personas que siempre estaban ahí y que fueron nombradas específicamente por el presidente de la República. Entonces aquí podríamos ver algo como de correspondencia o corresponsabilidad del mandatario en estos casos de corrupción. Los secretarios privados se convierten en operadores
políticos hay que hacer una personales. anotación ahí, no es salvar a Otto Pérez Molina. En efecto, Juan de Dios Rodríguez era el secretario privado del presidente, pero el secretario privado del presidente Colom era el señor Alejos, Gustavo Alejos, que estaba vinculado a una de las grandes farmacéuticas que era el principal proveedor del Estado de Guatemala. O sea, esto, lo que estamos viendo ahorita es un síntoma, pero la enfermedad es bastante más larga que Juan de Dios Otto, Rodríguez. el hecho es que sí hay responsabilidad. Yo personalmente considero que Otto Pérez Molina sí tiene responsabilidad. Sí, sí la tiene. Coloca al ministro de Por Salud. supuesto. ¿Se recuerdan ustedes? Con aquel ímpetu que querían colocar al ministro de Salud. Y sale por la puerta trasera. O sea, todas las personas de confianza, como dice Dulce, que ha colocado el presidente y la vicepresidenta, han salido por la puerta trasera. Y las pocas personas que quedan de todos los ministros originales, pues ahí están, y no son los más cercanos. O sea, la cúpula militar, digamos, que acompañaba a Otto Pérez Molina, está saliendo por la puerta trasera. O sea, ellos sí sabían quiénes eran. Otto Pérez Molina sabían quiénes eran los que estaban a la par de él. Y ayer sale Mauricio López Bonilla, que es el último hombre de confianza del presidente. ¿Será este escándalo el segundo, el último, el inicio de lo que se viene? Este es el terremoto que va a generar un tsunami. Y más adelante se van a ver relevos, arrestos y renuncias como nunca se había visto en el país. Cuando se dio lo del caso de la línea, nosotros pensábamos que, bueno, esto ya había sido suficientemente polémico y desgastante para el gobierno actual. Sin embargo, esta semana se da también lo del caso del IX, y esto hace que todavía la situación para el gobierno y específicamente para el presidente sea todavía mucho más oscura. Y en este caso me llamaba mucho la atención cuando, por ejemplo, en las declaraciones del ahora vicepresidente Alejandro Maldonado decía, lo que significa es que ahora las cosas están funcionando. Sin embargo, yo considero que, por ejemplo, que se haya hecho este desmantelamiento de esta estructura, no quiere decir que ya las cosas van a funcionar bien. Este es solo el inicio, pero de fondo tiene que haber todavía una remodelación, un reacomodo. Otto, para cerrar, me gustaría... A ver, hay que, en efecto, lo que sostiene Lourdes, y también complemento el comentario de Miguel. Sí, están saliendo por la puerta de atrás, pero no es suficiente. Tienen que salir por la puerta de atrás directo a cumplir las responsabilidades penales que deban de cumplir. Al final de cuentas, esa es, uno, la gran expectativa de la gente, pero lo otro es, si de estas lecciones no aprendemos para cambiar la ley de contrataciones y así transparentar la compra de medicamentos, no aprendemos o no comenzamos a concretar los cambios para una nueva ley electoral y una de servicio civil, esto va a ser un gran golpe, pero no va a tener repercusiones en el largo plazo para que nosotros tengamos un mejor país. Gracias, Otto. Con esto concluimos este primer bloque de Panorama Político. Los invitamos a seguir con nosotros. A raíz de los acontecimientos de esta semana hemos visto ya muchos movimientos. La salida del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, fue uno de esos movimientos y parece que el que marca la ruta que seguirá este gobierno, que está en la peor de sus crisis, una crisis que ni ellos mismos imaginaban, una crisis por corrupción. Dulce. Bueno, sí, en ese sentido vemos que realmente el presidente tuvo que haber previsto un escenario tan fatal como el que se está viviendo ahora para buscar una salida y paliar un poco la crisis. Pero vemos que poco a poco los ministros han ido dejando sus cargos y es como, bueno, mejor me limpio o me salgo antes que salga algo peor. Vemos tal vez un poco de temor en la salida de los ministros. En el caso de López Bonilla, quien decía que no iba a abandonar al presidente, en reiteradas ocasiones dijo, yo me voy a quedar hasta el final. E incluso se había hablado que él iba para diputado y que no renunció precisamente por quedarse al lado del presidente, pero vemos que ahora la crisis es tal y el presidente no fue muy bien asesorado como para saber, bueno, qué estrategia puedo seguir para poder paliar la crisis. Desde el momento que se dio lo de la línea, él tuvo que haber tomado una decisión inmediata y decir, bueno, voy a dar por lo menos el mensaje que realmente quiero hacer cambiar las cosas. Hubiera llamado a una mesa técnica o una mesa de trabajo para empezar ya reformas, para empezar diálogos, pero al momento él no hizo eso más que pues esconder y en algún momento defender a Roxana Valdetti, y bueno, eso también acrecentó la crisis. Y ahora vemos con este nuevo escándalo que también ya va directamente hacia él, un golpe duro para él, que también las personas más cercanas lo están dejando a un lado. Ahora, expertos señalaban precisamente eso, ¿verdad? Que esa reacción tardía que tuvo el presidente en la cuestión de la línea fue lo que hizo que este gobierno comenzara a desmoronarse terriblemente. Yo lo que creo honestamente es que no es una cuestión de estrategias.
las cosas cayeron por su peso. La corrupción era tanta que era insostenible. Y el presidente se queda solo. Sí, se queda solo, pero porque él provocó junto a su cúpula de poder el hecho de quedarse solo. Ahora, otra cosa que a mí me preocupa muchísimo es que, bueno, se está hablando de alguna reforma, se está hablando de nuevos actores en el mapa. Pero ¿qué pasa? Nadie se quiere subir a este barco. Este barco se está hundiendo muy mal y nadie se quiere subir. Y el presidente está, yo creo que, por una parte, bueno, el capitán se está quedando de último, pero también se va a hundir. ¿Y quién se quiere sumar a este esfuerzo? Por ejemplo, si queremos hacer cambios, ¿de dónde van a venir? De las estructuras del Partido Patriota, porque no hay gente que se quiera sumar a esto. Entonces, hay un problema en doble vía. Por una parte, qué bien que estén saliendo los malos, qué bien que estén saliendo los corruptos, pero ¿quién va a tomar las riendas de una refundación del Estado? Y además no es solo de que salgan tampoco, porque tienen que salir a enfrentar la justicia, Exacto, porque fácil es que salgan Perfecto. y que ahí termine todo. Pero ¿quiénes son esos nuestros superhéroes que van a tomar las riendas del destino del país? Si no hay quien le cree a este gobierno, nadie. ¿Y quién se quiere ensuciar en este lodazal? No habrán Nadie. figuras hasta que las reglas del juego no sean más limpias, para que estas figuras que quieren llegar a hacerlo no se ensucien Pero para también. que las reglas del juego sean más limpias, hay que cambiar las reglas del juego. Entonces, ahí hay una discusión en estos días de qué es primero, si es primero el huevo o la gallina, si primero se convoca una constituyente para cambiar toda la constitución o si primero se inicia por algunas leyes como la ley electoral y de partidos políticos para que para que los partidos tengan mucha mayor independencia de la pistocracia, del dinero al final de cuentas. Yo sí creo un poco el tema de que, a ver, Miguel hablaba de superhéroes, ¿no? No hay superhéroes en este país, lo que hay es ciudadanos, y al final de cuentas lo que estamos esperando es que se comiencen a clarificar quién va a liderar algunas cosas, porque no le podemos encargar todo a una sola persona, todo a un pequeño grupo. Yo veo con buenos ojos la reunión el jueves en Casa Presidencial del sector justicia, del presidente Felipe Baquiash, Sisi Gitel Maldana, con el presidente, esencialmente para decir, bueno, vamos a comenzar a establecer mesas de trabajo para reformar todo el aparato judicial, solo lo judicial. Estamos todavía pendientes para ver quiénes quieren abanderar las reformas al sistema político. Por ahí Ninette Montenegro y algunos sectores han dicho que ella debería ser como una de las que encabece esto. Está comenzando a llamar a grupos para que comiencen por esa vía a alimentar con ideas de cómo debería pasar al Congreso esa reforma electoral. Hay algunos que están llamando a que sea el Tribunal Supremo. Gente hay, porque al final los cambios no se van a hacer con superhéroes, se van a hacer con ciudadanos, y hemos tenido en el último mes muchas lecciones de que ciudadanía en Guatemala hay, y muchos están orgullosos de que se está comenzando a mostrar. Ahora, se va a intensificar precisamente esta, ¿cómo llamarle? Este clamor Revolución de la ciudadana, sociedad. esta movilización ciudadana con esto que sucedió, por ejemplo, esta semana en el IX y lo que viene, porque hay anuncios de que la próxima semana viene igual de cargada. Yo considero que sí. De hecho, algo que me llamaba mucho la atención es como, por ejemplo, en la manifestación que se produjo el día miércoles, que era por campesinos, esto dejó de ser solamente una manifestación de campesinos y poco a poco la gente deseosa de salir a las calles a manifestar el rechazo hacia la corrupción y hacia los gobernantes, se unieron a los campesinos sin importar realmente quién estaba detrás o quién estaba dirigiendo este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque se percibe realmente esta molestia con los dirigentes. Volviendo un poco, por ejemplo, al tema de la estrategia que mencionaba Dulce. Veo, por ejemplo, que el día viernes el presidente menciona, bueno, van a haber algunos cambios en el gabinete. El día lunes dice, no van a haber cambios en el gabinete. Regresa el jueves y dice, bueno, sí, hay estos cambios en el gabinete. Es decir, perdón, pero lo que está generando es que la gente ya no crea más en lo que está diciendo el presidente. Bueno, es que la gente ya no le cree. Ya no le cree, pero lo viene haciendo desde siempre, en lugar de afianzar todavía o buscar estabilidad, lo que está generando es mayor desestabilidad y la gente lo percibe más que nunca. También recuérdense que ni siquiera él sabe lo que sucede dentro de su gabinete en este momento. Y hay que leer los tiempos y los mensajes que manda el presidente. El presidente saca al ministro de Energía y Minas, porque en Energía y Minas hay muchos señalamientos y todavía muchas quejas, y es un ministerio muy convulso. No necesariamente porque estén ahí, sino por los temas que maneja. Pero lo otro, le lanza un mensaje al partido, aunque después el partido sale diciendo que hay unidad y que ellos le ofrecieron al presidente, lo saca a 2 secretarios generales adjuntos.
ese es un mensaje muy fuerte hacia el Partido Patriota, que ya de por sí está debilitado. Y la muestra más clara de que está debilitado es la selección de último minuto de Mario David García. A ver, yo sí quiero aportar algo en eso y quiero ser enfático en que 30 segundos para eso, sí, Miguel, disculpe, tiempo. a mí me impresiona muchísimo que aplaudan dentro de las filas del Partido Patriota gente corrupta. O sea, es decir, dicen, bueno, qué bueno que nos están apoyando, pero ¿quién me está apoyando? Es gente corrupta y no puedo creerlo que todavía digan, bueno, estamos fuertes, hoy más fuertes que nunca, y la gente misma aplaude decisiones que van en contra de la ley. O sea, decir, un candidato que tiene señalamientos de corrupción, otro candidato que tiene señalamientos penales, y dicen, bueno, bravo, vamos para arriba, y eso no puede ser así. O sea, yo como dirigente no puedo permitir que en mis filas haya gente corrupta. ¿Y qué es lo que se ve en el Partido Patriota? No importa. Lo contrario. Volvemos y cerramos con que los partidos políticos han degenerado esa figura de partidos políticos y se han convertido en franquicias únicamente de ciertos sectores y ciertos grupos. Y con esto concluimos este segundo bloque. Los invitamos a la recta final de Panorama Político. Estos días han sido muy movidos para los comunicadores, ya que hemos visto situaciones políticas que llaman la atención. Durante mi vida profesional he visto cómo los periodistas toman la decisión de buscar candidaturas, pensando que si no podemos cambiar la situación del país con nuestro trabajo, quizás se pueda con la política. ¿Qué piensan ustedes como periodistas jóvenes de este planteamiento? ¿Estamos preparados los periodistas para ser un presidente? Cuando uno ve las experiencias en algunos otros países, uno pudiese pensar que sí. Carlos Mesa en Bolivia era un periodista muy reputado, ocurre una crisis, cae Gonzalo Sánchez de Lozada y él forma la transición para que, bueno, tome el poder Evo Morales. En Estados Unidos es muy recurrente que hayan comentaristas políticos que decidan lanzarse al ruedo, pero no hay ninguno que haya llegado a ser presidente tal cual. El ejercicio periodístico sí plantea conocer realidades que los ciudadanos a veces están un poco más lejos de ellas y le puede crear a uno muchas más sensibilidades. Pero de ahí hay una gran distancia a gobernar. De nuevo, bajo las reglas en las que nos movemos, cualquier ciudadano, sea periodista, sea médico, sea profesional, va a estar sujeto a las presiones del financiamiento público, del financiamiento oscuro y no público, bajo las presiones de quienes te van a estar patrocinando y bajo un cártel que se llama partido político. Así que yo creo que no, el ejercicio periodístico lo obliga a uno a tener un compromiso de por vida con la gente. Yo pienso que sí. Pienso que de alguna manera también somos ciudadanos como cualquier otro guatemalteco y que tenemos derechos, como alguien dijo, a elegir y a ser electos. Creo que también hay una cierta formación, como bien lo mencionabas, de la política y de estar de cerca en los problemas nacionales, problemas sociales y coyunturales de un país y por lo tanto estamos un poco más cerca, digámoslo por ese lado. Y por otro lado, pues está el cuestionamiento de poder utilizar el recurso del dominio social en beneficio propio. Y yo creo que eso es muy cuestionable y esos son los señalamientos que se le hacen, por ejemplo, a personas que han ejercido el poder social atrás de micrófonos o de cámaras y luego pretender integrarse a la política nacional. Yo creo que más allá de si un periodista tiene la capacidad, porque aquí hablemos de capacidades, porque eso de ser una figura conocida, eso tiene que ser cosa aparte. Más allá de la capacidad, creo que la cuestión está en las reglas del juego, ¿no? Y cómo el financiamiento de partidos políticos y toda esa situación, a eso es a lo que nos debemos enfocar, más que allá de que si esta persona sí puede, esta no. Ahora estamos hablando de comunicadores, específicamente en esta contienda que están corriendo, que realmente no tienen tampoco... ¿De quién vas a correr? Es que el problema... ¿Y cómo llegaste a esa candidatura? Exactamente, o sea, pero porque yo a creo eso era lo que iba precisamente ser con lo de las mi reglas. partido político como comunicador y bueno, salgo adelante, votan o no votan por mí, pero el problema es con quién, a quién estoy acuerpando. O sea, ¿qué pretenden con mi candidatura? Que porque yo he sido una figura política van a votar por mí representando a cierto partido político. Yo creo que eso sí es un poco más sesgado todavía. Eso también requiere también un poco, o bueno, tendría que tener todavía un peso más la ética, porque digamos, como comunicador, como periodista, probablemente dedicó su tiempo, sus esfuerzos a criticar, a señalar, a fiscalizar,
es decir, tantas cosas, pero que si al final de cuentas vengo yo y me uno a un partido o si me uno con personas que están diciendo totalmente lo contrario, de nada sirvió el trabajo que yo hice. A ver, yo creo que para que hagamos esto más sencillo, hablemos con nombres y apellidos. Mario David García, o sea, empecemos con él. Él es una figura polémica. Mario David García, que ahora es el presidencial del Partido Patriota, él siempre ha gestionado desde su esfera como comunicador mucha inestabilidad en el gobierno que cuando en algún momento le conviene. Claro, Pero mira, y yo él creo es que una ahí, figura yo política. sí comparto un poco tal vez la opinión Y no es el de único. Otto, porque en el caso de que los periodistas tenemos un compromiso con la población, con la ciudadanía, y al final, si te metes a política, siento que también las reglas de juego ahorita no están dadas para que tú permanezcas intacto e íntegro y tu ética también. No, porque pero al final también vemos, el compromiso lo puedes cumplir desde sí, cualquier parte pero donde te estés y das lo vas a cuenta hacer bien y lo vas a que hacer con a dignidad como y lo vas a está en hacer estos momentos con el ética. sistema es un sistema podrido, que al final de cuentas, pues o te contagias o al final pagas los platos rotos de otras personas. Pero a ver, ¿de dónde viene Mario David García? A ver, Bueno, hay que recordar que en el tiempo de Serrano, no, El tiempo de junto a Vinicius. Roxana Valdetti intentaron, y por eso fue que le quitaron el noticiero que tenía, ¿no? Por una Fue cosa así, el por un gobierno de intento- Vinicius Cerezo. el gobierno de Vinicius Cerezo. Pero desde ese entonces él está vinculado al Partido Patriota y con Roxana Valdetti, como sea. Todo este tiempo, obviamente, él con los radioyentes que tiene, hay que pensar también en el peso que tiene la radio a nivel rural. Todo ese peso, digamos, lo quisieron ellos como aprovechar como una estrategia. ¿Quién nos ha apoyado desde siempre? ¿Quién ha estado con medios de comunicación y que domina más o menos el Pero área eso rural? es en el caso específico de Mario David Sí. García, pero La no es el único participación- la caso. participación La de los pregunta al medios de final también comunicación decía, en política siempre ha sido activa. La participación de los medios de comunicación en política siempre ha sido activa, con las líneas editoriales, con la forma en que se maneja la noticia. Eso tampoco nos podemos tapar los ojos en ese sentido. Hablemos de Luis Enrique Cruz, que también va a ser exacto, candidato. candidato a Él alcalde. trabajó acá en Noticiero, en Cuatrevisión, Sí. en el canal. O sea, él forjó su programa a raíz de una crítica muy fuerte a la alcaldía municipal. Ahora es una figura que está corriendo por ese cargo. Está en su derecho, absoluto Por derecho. supuesto. Es lo que yo Eso- decía. eso- Me pero- vuelvo a y eso remitir hace- que es un tema de capacidades. Pero los Y eso no atenuantes, quiere es lo que decir pasa. que el que hagas una nota te hagas un experto en administración pública. No, por Claro supuesto, que pero no. por eso mencionaba yo cuáles son los atenuantes y cuáles son digamos, el contexto en el que vos te lanzás como candidato. O sea, si yo ataco, por ejemplo, solo a una institución Claro, y de repente a yo quiero eso ser es- a presidente eso de va. esa institución, obviamente O sea, todo ese ahí hay trabajo un- se ahí hay un desvirtúa Hay un un dilema poco. conflicto de político. interés A ver, así miren. tremendo, ¿no? Quizá el ejemplo más claro no lo hemos tocado y que se vive en Guatemala. Jorge Roxana. Carpio, ¿no? Jorge Carpio. Ah, Roxana Propiet- Valdetti también. propietario- Roxana Valdetti se vendió que era periodista. Lo Pero que no era ejerció. trabajar en el departamento Sí. de ventas No de Aquí el ejerció. Mundo. Sí. Y eso lo cuentan colegas que todavía siguen en la calle. Pero el caso de Jorge Carpio fue propietario del diario El Gráfico. Y la muerte de Jorge Carpio acarrió no solo la caída de la UCN, sino también la de ese medio, porque juntó la credibilidad de Jorge Carpio, el candidato, con la de Jorge Carpio, el periodista. Y eso significó una caída. Pero ¿por qué estamos hablando de candidaturas de gente que, digamos, está fuera de la política? Pues porque en la política no encontramos gente que satisfaga esas necesidades. ¿Cómo funciona? Donde funcionan las cosas. Vámonos al primer mundo. ¿Quiénes son presidentes? Hagan cuentas. Voy a citar un ejemplo, uno puede estar a favor o en contra de él. Barack Obama, antes de ser presidente, fue 30 senador. segundos. tenían una Bill carrera. Clinton, antes de ser presidente, fue gobernador de Arizona. George Bush, antes de ser presidente, fue gobernador. O sea, hay, no solo en Estados Unidos, si uno revisa Francia, España, en cualquier lado, la gente que llega a las presidencias de los organismos ejecutivos tienen un historial Otto, tenemos- de servicio. Tenemos que cerrar ya el programa y me gustaría, pues cerrándolo, volviendo al tema de los partidos políticos. Al final, el problema es cómo esas personas llegan a esas candidaturas. No llegan al final por una carrera política establecida, sino que llegan porque los partidos políticos creen que una figura que sale en la tele, una figura que se escucha en la radio, una figura que escribe bonito, al final puede generar mucha simpatía y quizá lo hará, pero no es la forma al final de escoger a esas candidaturas principales. No sé si coinciden conmigo. Y con esto, pues despido Panorama Político de hoy, sin antes invitarlos a que nos acompañen mañana en Noticiero Guatevisión. Buenas noches.